Bienvenidos al podcast de Ilustres Anónimos. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Ilustres Anónimos. Hoy vamos a explorar la oscura y traicionera historia de 10 eventos reales que, como la famosa boda roja de George R.R. Martin, nos muestran que la realidad puede ser tan brutal y sorprendente como la ficción. Así que acompañadme en este viaje a través de siglos y continentes donde la traición y la violencia han dejado una marca imborrable en la historia. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Estamos en pleno julio, ya más cerca del final que del principio, con calorcito, mucho calor para los que estamos en el hemisferio norte, sobre todo en ciertas zonas. Y pasándolo como podemos. Recordaos a todos, tened cuidado con los golpes de calor, tened cuidado con las carreteras si vais y volvéis de vacaciones, que quiero veros a todos de vuelta. Así que nada, vamos a empezar con otro episodio hoy dedicado a estas matanzas o traiciones famosas. Y viene muy a colación. Podíamos haber hablado de magnicidios o intentos de asesinato, ahora que ha pasado lo que ha pasado en Estados Unidos con Donald Trump. Pero bueno, es un tema que ya tenía preparado, no tiene nada que ver con lo que ha pasado, pero bueno, viene muy al caso de las últimas noticias de lo ocurrido en Estados Unidos. Y siempre digo lo mismo, tenemos que tener, lo dije el otro día y lo vuelvo a repetir con esto que ha pasado de Donald Trump, tenemos que ser mejores que nuestros, entre comillas, enemigos. En este sentido es, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con un político, con una persona, la peor de las decisiones es hacer algo así. Hay mil maneras de luchar, hay mil maneras de hacerse oír, y que ninguna de ellas sea a través de la violencia. Pero bueno, dicho lo cual, seguimos. La historia está llena de momentos en los que la traición y la violencia han cambiado el curso de los eventos. Desde banquetes fatídicos hasta purgas políticas y masacres, estos actos han dejado cicatrices profundas en la memoria colectiva de naciones enteras. En este episodio, hoy vamos a desentrañar algunos de estos momentos cruciales, explorando las motivaciones detrás de las traiciones, las repercusiones de los actos violentos y cómo estos eventos han moldeado el mundo que conocemos hoy. Comenzaremos, como decía antes, nuestro recorrido con dos eventos de la historia escocesa que inspiraron a George R.R. Martin para una de las escenas más memorables y trágicas y crueles y inolvidables que generan una ansiedad horrible de su saga Canción de Hielo y Fuego. La Cena Negra y la masacre de Glencoe no solo muestran la brutalidad de la época medieval y moderna, sino que también reflejan la complejidad de las relaciones políticas y la fragilidad de la confianza en tiempos de conflicto. George R.R. Martin utilizó esta Cena Negra y la masacre de Glencoe para desarrollar la boda roja, como he dicho al principio. Si no habéis visto Juego de Tronos, por supuesto os recomiendo esa serie, si os gusta ese tipo de cosas. Bueno, George R.R. Martin se basa mucho en las historias y en el mundo de Tolkien, en el sentido de que buscaba crear un universo, bueno, si no similar, parecido. Y esta boda roja, en la novela, y si podéis ver la serie, bueno, pues es algo que se te queda grabado a fuego. Luego nos vamos a adentrar en el corazón de Europa, donde la traición y la violencia también han jugado papeles cruciales en momentos de gran agitación. Desde la noche de San Bartolomé, en Francia, pasando por la purga política de la noche de los cuchillos largos en Alemania, que sonará más, hasta la traicionera conjura de los Pazzi, en Florencia,
Cada uno de estos eventos nos ofrece una mirada a las intrigas y a las luchas de poder que definieron sus respectivas épocas. No nos vamos a detener allí, también exploraremos actos de traición en banquetes y celebraciones como la traición de Thor en Noruega y la matanza de la Noche Triste en Tenochtitlán. Veremos cómo las cenas y las festividades, momentos que deberían ser de paz y celebración, se convirtieron en escenarios de horror y muerte. Finalmente, analizaremos masacres y protestas donde la violencia fue desatada sobre aquellos que buscaban justicia o simplemente un lugar en el mundo. La matanza de Amritsar en la India colonial y la matanza de Peterloo en Inglaterra son ejemplos desgarradores de cómo el poder puede utilizar la fuerza bruta para silenciar las voces de los descontentos. A lo largo de este episodio no solo relataremos estos eventos, sino que también reflexionaremos sobre las lecciones que nos dejan. ¿Qué nos enseñan estas historias sobre la naturaleza humana y el uso del poder? ¿Cómo podemos aprender del pasado para evitar repetir los mismos errores en el futuro? Bueno, pues preparaos, como digo siempre, para un viaje fascinante y a la vez inquietante a través de algunos de los momentos más oscuros de la historia. La traición y la violencia son temas que resuenan profundamente porque, aunque ocurren en contextos históricos específicos, sus ecos se sienten hasta el día de hoy. Comencemos este recorrido con los eventos que, como decía antes, inspiraron a George R.R. Martin, la Cena Negra y la masacre de Glencoe. Acompañadme mientras desentrañamos las tramas de traición y violencia que sacudieron Escocia y dejaron una marca imborrable en su historia. Comencemos, como decía, nuestro recorrido con dos eventos de la historia escocesa que inspiraron a este autor para la boda roja en la saga de la canción de Hielo y Fuego. La Cena Negra y la masacre de Glencoe no solo muestran la brutalidad de la época medieval y moderna, sino que también reflejan la complejidad de las relaciones políticas y la fragilidad de la confianza en tiempos de conflicto. Si tenéis ocasión, antes de pasar a la matanza de Glencoe, os recomiendo encarecidamente que visitéis Escocia. Creo que es de los mejores países en el sentido histórico, cultural, natural, de belleza y demás que he visitado nunca, y reconozco que cuando he estado allí me he venido sintiendo que me dejaba un trocito allí de, no sé, de corazón, de alma, de lo que fuera, ¿no? Os recomiendo encarecidamente que si podéis que visitéis Escocia. Es increíble, todo lo que pueda decir es poco. Así que vamos a ir a la Escocia del siglo XVII para explorar en detalle la infame masacre de Glencoe, un evento que tuvo lugar en las primeras horas del 13 de febrero de 1692. Este episodio se convirtió en un símbolo de traición y brutalidad y su impacto resonó profundamente en la historia escocesa. El contexto de la masacre de Glencoe se sitúa en un periodo de gran agitación política en Escocia e en Inglaterra. Tras la Revolución Gloriosa de 1688, que depuso al rey católico Jacobo II, que muy listo no era, y colocó en el trono a Guillermo III y María II, Escocia estaba obligada a jurar lealtad a los nuevos monarcas. Sin embargo, no todos los clanes escoceses aceptaron de buen grado esta transición y muchos permanecieron leales a Jacobo II. Uno de estos clanes era el clan MacDonald de Glencoe. El jefe del clan, Alistair MacLean, enfrentó dificultades para cumplir con el plazo impuesto para jurar lealtad a Guillermo III, debido a las severas condiciones invernales y la confusión administrativa. Finalmente, logró prestar juramento, pero lo hizo unos días después del plazo estipulado. Hubo unos problemas, ¿no? Para que pudiera jurar la lealtad. Hay que decir que es verdad que los clanes pidieron permiso al rey en el exilio, al rey depuesto, para jurar la lealtad a este nuevo rey. Obtuvieron de forma afirmativa que podían jurar la lealtad,
Y bueno, todo esto hizo que ya era un invierno bastante frío y crudo. Y bueno, esto provocó varios retrasos, ¿no? Varios retrasos en que se pudiera prestar este juramento, por lo menos, por ejemplo, en este caso del clan MacDonald. Esta demora proporcionó a los enemigos del clan MacDonald la excusa que necesitaban. John Dalrymple, el secretario de Estado de Escocia, conocido por su odio hacia los MacDonald y su deseo de consolidar el poder del gobierno central, vio una oportunidad para enviar un mensaje a todos los clanes sobre las consecuencias de la desobediencia. Con el apoyo del rey Guillermo III, Dalrymple planeó una acción punitiva contra los MacDonald de Glencoe. Las tropas, bajo el mando del capitán Robert Campbell de Glenlyon, fueron enviadas a Glencoe con orden de alojarse entre los MacDonald bajo el pretexto de recaudar impuestos atrasados. Los soldados llegaron el 1 de febrero de 1962 y fueron acogidos, bueno, pues con la tradicional hospitalidad escocesa. Son muy amables y lo eran y lo siguen siendo. Durante 12 días los soldados vivieron entre los MacDonald convirtiendo sus hogares y comida, ganándose su confianza. Lo repito, estuvieron 12 días conviviendo con ellos. En la madrugada del 13 de febrero, los soldados recibieron la orden de atacar, sin previo aviso. Lo que hicieron es que se levantaron y comenzaron a matar literalmente a sus anfitriones, mientras dormían. 38 miembros del clan MacDonald fueron asesinados en sus propias casas. Entre las víctimas había hombres, mujeres e incluso niños. Muchos otros, incluyendo mujeres y niños también, lograron huir, pero murieron de frío y hambre mientras intentaban escapar a través de los nevados páramos de los Highlands escoceses. La brutalidad y la traición de la masacre de Glencoe no solo conmocionaron a Escocia, sino que también tuvieron repercusiones más amplias. El ataque violó la sagrada ley de la hospitalidad, un valor profundamente arraigado en la cultura escocesa. La traición perpetrada por aquellos que habían sido acogidos como huéspedes exacerbó aún más el odio y el resentimiento hacia el gobierno de Guillermo III y sus representantes. Las repercusiones políticas de la masacre también fueron significativas. La brutalidad del acto y la traición involucrada sirvieron para fortalecer la resistencia jacobita y aumentaron la desconfianza y la hostilidad hacia el gobierno central. Para aquellos que no lo sepáis, los jacobitas eran estos partidarios de Jacobo que estaban en el exilio y que, bueno, en cierto modo lo que pretendían era unirse, ¿no?, de alguna forma para poder luchar contra este nuevo rey impuesto, los ingleses, y devolver al trono a Jacobo. Bueno, pues aunque Guillermo III negó haber ordenado la masacre, el evento dañó su reputación en Escocia y contribuyó a la creciente inestabilidad política en la región. La masacre de Glencoe, incluso a día de hoy, sigue siendo un símbolo poderoso de traición y brutalidad en la historia escocesa. Es un recordatorio de las tensiones políticas y sociales de la época y de las terribles consecuencias que pueden surgir cuando la desconfianza y el odio se imponen sobre la justicia y la humanidad. Hoy en día, Glencoe es un lugar, está más a la orilla de un lago. Es un lugar y rodeado de montañas. Es un lugar de memoria y reflexión, donde los descendientes de los MacDonald y otros escoceses recuerdan la tragedia que ocurrió allí hace más de 3 siglos. Bueno, pues la primera de todas, la masacre de Glencoe. Y es que los ingleses han tenido una historia bastante complicada con sus vecinos, los escoceses. Tanto es así que el recuerdo que se guarda no es positivo. No es positivo. Vamos a seguir ahora en el siglo XV escocés, un periodo igualmente de gran instabilidad y conflicto político. La Cena Negra de 1440 es un evento infame que ilustra la brutalidad y la traición en la lucha por el poder durante esta época turbulenta. Este suceso marcó profundamente la historia escocesa y dejó una huella que no podría borrarse de la memoria colectiva del país. Como decía, en 1440, Escocia estaba gobernada por el joven rey Jacobo II, quien tenía apenas 10 años.
Aunque parezca curioso, ojo, que antes de que se me olvide, no confundir a este Jacobo II con el otro Jacobo II. Son los dos Jacobos segundos. Este Jacobo II es el Jacobo II de Escocia y el otro Jacobo es el Jacobo II de Inglaterra y, ojo, séptimo de Escocia. O sea que son mismo nombre, diferentes Jacobos. Curiosamente, el otro fue la masacre de Glencoe y este fue en la Cena Negra. Bueno, pues como decía, eso, tenía apenas 10 años, ¿no? Jacobo II por aquella época, 1440. Debido a esta minoría de edad, el poder real estaba en manos de varios regentes, entre ellos Sir William Crichton, el canciller del reino. En este contexto, la familia Douglas era una de las más poderosas e influyentes de Escocia, lo que la convertía en una amenaza potencial para aquellos que deseaban consolidar su control sobre el joven rey. William Douglas, el sexto conde de Douglas, y su hermano menor David eran figuras prominentes en el panorama político de la época. Los Douglas eran conocidos por su riqueza, poder militar y conexiones políticas, lo que generaba envidia y recelo entre los nobles y los regentes. Sir William Crichton y otros en la corte real decidieron actuar para eliminar esta amenaza percibida. En noviembre de 1440, Crichton invitó a los hermanos Douglas a un banquete en el castillo de Edimburgo, aparentemente con el objetivo de, pues de reconciliar diferencias y fortalecer la lealtad al joven rey. Los hermanos, confiando en la buena fe de la invitación y buscando quizás mejorar sus relaciones con los regentes, aceptaron la invitación y asistieron al banquete. La velada comenzó de manera cordial y festiva, con la mesa repleta de manjares y vino. Sin embargo, la atmósfera cambió drásticamente cuando durante el banquete se colocó una cabeza de toro negro en la mesa. Este símbolo ominoso presagió el destino de los invitados. Los hermanos Douglas fueron inmediatamente arrestados bajo la acusación de traición. Esto es como cuando en El Padrino metían la cabeza del caballo en la cama, ¿no? Bueno, pues aquí igual, ¿no? Me pusieron una cabeza de toro negro en la mesa, ¿no? La rapidez con la que se llevaron a cabo los eventos sugiere que todo había sido premeditado. Los hermanos fueron sometidos a un juicio sumario, una farsa legal destinada a justificar lo que era esencialmente una ejecución extrajudicial. Al amanecer, William y David Douglas fueron llevados al patíbulo y ejecutados. La brutalidad y la traición de este acto resonaron profundamente en toda Escocia. La ejecución de los hermanos Douglas fue vista como una advertencia clara para cualquier otro noble que pudiera desafiar la autoridad de los regentes. Este evento también subrayó la fragilidad de la seguridad personal incluso para aquellos en las más altas esferas del poder, y cómo la ambición podía llevar a actos de traición inimaginables. La Cena Negra es recordada, como no, como un ejemplo de extremo de traición y brutalidad política. Refleja las peligrosas dinámicas de poder de la época, donde la desconfianza y la violencia eran herramientas comunes para mantener el control. La historia de los Douglas y la Cena Negra es un recordatorio de los riesgos inherentes a la política medieval, donde la lealtad era efímera, sino muy efímera por decirlo mejor, y la traición podía surgir en cualquier momento. Este evento no solo tuvo repercusiones inmediatas, sino que también dejó una marca duradera en la historia de Escocia. La traición de los Douglas se convirtió en una leyenda, contada y recontada a lo largo de los siglos, y sigue siendo un símbolo de la lucha por el poder y la brutalidad que caracterizó la política medieval. Bueno, pues la Cena Negra. Y es que ese evento, en ese momento, cuando llegan en la mesa del banquete, están todos juntos y de repente ponen esta cabeza de toro negro encima de la mesa, no era más que un símbolo de que habían cometido traición y de que como tal iban a ir para adelante, ¿no? Como diciéndolo de aquella forma. Bueno, pues fue la manera de ejecutar, como decía antes, de forma extrajudicial a estos hermanos Douglas para dar un aviso y un toque de atención a todos los que tuvieran ideas raras, ¿no? Sobre si podían o no podían actuar sobre el rey Jacobo II, ¿no? Bueno, pues la masacre de Glencoe y la Cena Negra escocesas. Bueno,
Así funcionaba el medievo. Así funcionaba el medievo. Sigamos ahora con eventos de traición y violencia que sacudieron Europa en diferentes épocas. Exploraremos cómo estas traiciones marcaron la historia y las lecciones que podemos aprender de ellas. Cada uno de estos eventos nos ofrece una mirada a las intrigas y las luchas de poder que definieron sus respectivas épocas. Y vamos a pasar al primer ejemplo de estas tradiciones en la historia europea, que nos lleva a Francia durante las guerras de religión, una serie de conflictos civiles entre católicos y protestantes que devastaron el país en el siglo XVI. Y es que uno de los eventos más infames y trágicos de ese periodo fue la Noche de San Bartolomé, que tuvo lugar en 1572. El contexto de este evento está marcado por una intensa lucha de poder entre los hugonotes, protestantes franceses, y los católicos. A pesar de los intentos de reconciliación, las tensiones seguían siendo extremadamente altas. En un esfuerzo por aliviar las tensiones, se organizó el matrimonio entre Enrique de Navarra, líder hugonote, y Margarita de Valois, hermana del rey Carlos IX, una católica. Este matrimonio era visto como una oportunidad para unir las facciones en conflicto y establecer una paz duradera. Sin embargo, no todos estaban a favor de la reconciliación. La reina madre, Catalina de Medici, bueno, si os dais cuenta, son todos nombres importantes, los Valois, los Medici. Bueno, Catalina de Medici temía el creciente poder de los hugonotes y veía en este matrimonio una amenaza a su propia influencia. Poco después de esta boda, el 24 de agosto de 1572, Catalina de Medici y sus aliados católicos decidieron actuar. En la noche de San Bartolomé, comenzaron una masacre que se extendería por varios días. Todo comenzó con el asesinato de los líderes hugonotes, que se encontraban en París para asistir a la boda. La violencia rápidamente se desbordó por toda la ciudad y luego se extendió a otras regiones de Francia. Se estima que entre 5.000 y 30.000 hugonotes fueron asesinados. Ojo, estamos hablando del siglo XVI, son muchos. Bueno, fueron asesinados en lo que se convirtió en una de las masacres más sangrientas de la historia europea. La brutalidad fue extrema. Hombres, mujeres y niños fueron asesinados indiscriminadamente y sus cuerpos arrojados al río Sena. La noche de San Bartolomé no solo representó una traición brutal, sino que también tuvo profundas repercusiones políticas y sociales. La masacre fracturó aún más a la sociedad francesa, y no podía ser de otra forma, llevando a décadas de guerra civil. Internacionalmente, este evento solidificó la percepción de Francia como un país dividido y violento, y socavó los intentos de reconciliación entre las facciones religiosas. Este evento también tuvo un profundo impacto en la psicología colectiva de Europa. La brutalidad y la traición de la noche de San Bartolomé se convirtieron en un símbolo de la intolerancia religiosa y la violencia política. Incluso hoy sigue siendo un recordatorio sombrío de lo que puede ocurrir cuando la intolerancia y el odio se desbordan y cuando los líderes políticos eligen la violencia y la traición como medios para consolidar su poder. Bueno, pues ahora que hemos explorado esta noche de San Bartolomé, continuemos con otro evento de traición y brutalidad en la historia europea: la masacre de Drogheda. Pues como decía, avancemos ahora hasta mediados del siglo XVII. Bueno, no nos hemos movido mucho. Durante las turbulentas guerras confederadas irlandesas. Este conflicto, que formaba parte de las más amplias guerras de los Tres Reinos, enfrentó a las fuerzas irlandesas contra las tropas lideradas por el infame Oliver Cromwell. La masacre de Drogheda en 1649 es uno de los episodios más oscuros y brutales de esta serie de conflictos. El contexto de este evento se sitúa en el marco de la rebelión irlandesa de 1641 y los posteriores enfrentamientos entre las fuerzas realistas, los confederados católicos irlandeses y los parlamentarios ingleses. Oliver Cromwell, un ferviente puritano, muchísimo, y líder militar de los parlamentarios, había sido enviado a Irlanda con la misión de aplastar la resistencia irlandesa y asegurar el control inglés sobre la isla. En septiembre de 1649, las tropas de Cromwell llegaron a la ciudad de Drogheda, una fortaleza estratégica en la costa este de Irlanda.
La guarnición de Drogheda estaba compuesta por alrededor de 2.500 soldados, tanto irlandeses como realistas ingleses, bajo el mando de Sir Arthur Aston. Cromwell ofreció a la ciudad la oportunidad de rendirse, pero cuando esta oferta fue rechazada, decidió tomar la ciudad por la fuerza. El asedio comenzó el 3 de septiembre y durante varios días las tropas de Cromwell finalmente rompieron las defensas el 11 de septiembre. Lo que siguió fue una brutal masacre que marcó a fuego la historia, la historia de Irlanda, vamos a decirlo así. Cromwell ordenó a sus soldados que no hicieran prisioneros y sus hombres procedieron a matar a todos los defensores y muchos de los civiles que se encontraban dentro de la ciudad. La violencia fue implacable. Los soldados de Cromwell mataron a alrededor de 2.700 personas, incluyendo a los defensores que habían depuesto las armas y a civiles que buscaban refugio, incluso a la gente que se había rendido. El comandante de la guarnición, Sir Arthur Aston, fue asesinado brutalmente a golpes con su propia pierna de madera. La masacre no se limitó a los combatientes, muchos civiles, incluyendo mujeres y niños, también fueron víctimas de la violencia desenfrenada. Cromwell justificó la masacre como una necesidad militar, argumentando que serviría como un escarmiento para otros que resistieran el dominio inglés. En una carta al Parlamento inglés describió la masacre como una venganza justa y necesaria, pero este acto de brutalidad dejó una cicatriz imborrable, ¿no?, en la memoria colectiva de Irlanda. La violencia de Drogheda no solo quebró la resistencia en la región, sino que también solidificó el odio hacia Cromwell y las fuerzas parlamentarias. La masacre de Drogheda es recordada como uno de los actos más atroces de las guerras en Irlanda. La brutalidad de Oliver Cromwell y sus hombres se convirtió en un símbolo de la opresión y el sufrimiento infligido a los irlandeses durante estos conflictos. Hasta el día de hoy, Drogheda permanece en la memoria histórica como un ejemplo de la crueldad de la guerra y la desesperación de los conflictos sectarios. Este evento no solo resalta la brutalidad inherente a los conflictos armados, sino también cómo las decisiones y acciones de los líderes militares pueden tener repercusiones devastadoras y duraderas. Drogheda nos recuerda que la guerra, especialmente cuando se lleva a cabo con tanta ferocidad y desprecio por la vida, dejan cicatrices profundas que perduran a lo largo de los siglos. Ojo que los ingleses, como se suele decir, no hacían rehenes, no hacen rehenes, en el sentido de que si os fijáis tanto con la historia contra sus propios vecinos o hermanos, los escoceses, y ahora contra los irlandeses, su brutalidad era bastante palpable. Era un ejército bastante o un pensamiento bastante cruel y atroz. Pero bueno, esto luego también lo podrían decir más adelante en la guerra de independencia de Estados Unidos, y con otras colonias, ¿no?, a lo largo de la historia. Bueno, ahora que hemos examinado la masacre de Drogheda, pasemos a otro evento de traición y violencia en la historia europea: la noche de los cuchillos largos en Alemania. Bueno, y como digo, nuestro próximo ejemplo nos lleva a Alemania, en el turbulento periodo previo a la Segunda Guerra Mundial. La noche de los cuchillos largos, también conocida como la Purga de Rom, tuvo lugar en junio de 1934 y fue un evento crucial en la consolidación del poder de Adolf Hitler. Esta purga violenta y traicionera demostró hasta qué punto Hitler estaba dispuesto a llegar para eliminar cualquier amenaza en su control absoluto de Alemania. En 1934, el partido nazi estaba firmemente en el poder en Alemania, pero no todos dentro del partido estaban alineados con Hitler. Ernst Röhm, líder de las SA, las Sturmabteilung, no está en alemán, me cuesta mucho trabajo decirlo, también conocido, esto lo habréis oído más, como los camisas pardas o las camisas pardas, era uno de esos individuos que no estaban alineados con Hitler. Las SA eran una organización paramilitar que había jugado un papel importante en el ascenso de Hitler, utilizando la intimidación y la violencia para debilitar a los oponentes políticos. Sin embargo, Röhm tenía ambiciones propias y buscaba transformar las SA en la fuerza militar dominante de Alemania.
lo que representaba una amenaza directa para la Wehrmacht, el ejército regular alemán, y por ende para la estabilidad del régimen de Hitler. Además, Röhm y otros líderes de las SA promovían una agenda más radical de reformas sociales y económicas que contrastaba con la visión más conservadora de otros líderes nazis y de los poderosos industriales y militares que apoyaban a Hitler. Esta situación creó un clima de creciente tensión y desconfianza dentro de las filas nazis. En la primavera de 1934, Hitler decidió que era necesario actuar para asegurar su poder. Con la aprobación tácita del presidente Paul von Hindenburg y el apoyo de la Wehrmacht, Hitler planeó una purga para eliminar a Röhm y otros líderes de las SA. Himmler y Göring, dos de los principales lugartenientes de Hitler, jugaron papeles clave en la organización de la operación. La purga comenzó la noche del 30 de junio de 1934. Hitler, junto con un grupo de oficiales de las SS, llegó personalmente a un hotel de Bad Wiese, donde Röhm y otros líderes de las SA estaban reunidos. Röhm fue arrestado y posteriormente ejecutado. A lo largo de Alemania, otros líderes de las SA fueron arrestados y asesinados. La violencia se extendió más allá de las SA, y varios de los antiguos enemigos políticos de Hitler, así como algunos aliados potencialmente desleales, también fueron asesinados. Se estima que entre 85 y varios cientos de personas fueron asesinadas durante la noche de los cuchillos largos. Este acto de brutalidad y traición consolidó el poder de Hitler, eliminando cualquier disidencia interna y asegurando la lealtad de la Wehrmacht. Después de la purga, las SA fueron relegadas a un papel secundario y las SS de Heinrich Himmler se convirtieron en la principal fuerza paramilitar del régimen nazi. La noche de los cuchillos largos tuvo profundas implicaciones para el futuro de Alemania y del mundo en general. Este evento no solo aseguró el control absoluto de Hitler sobre el partido nazi y el Estado alemán, sino que también demostró la disposición del Führer, de Hitler, a utilizar la traición y la violencia extrema para consolidar su poder. Fue un presagio de la brutalidad que caracterizaría el régimen nazi durante los años siguientes y un recordatorio sombrío de las consecuencias devastadoras de la dictadura totalitaria. Este evento subraya cómo la traición y la violencia son herramientas efectivas, aunque despiadadas, para aquellos que buscan consolidar su poder. La purga de 1934 no solo marcó un punto de no retorno para Alemania bajo el dominio nazi, sino que también sirvió como una advertencia escalofriante sobre los peligros del poder absoluto y la eliminación sistemática de cualquier forma de oposición. Bueno, pues la noche de los cuchillos largos, y es que luego a Röhm en un ejercicio de lo que hoy llamaríamos retoque digital, se le llegó a borrar de todas las imágenes en las que aparecía acerca de Hitler. Así de importante consideraron eliminar al traidor, ¿no?, de las fotos. Bueno, a día de hoy lo siguen haciendo muchos dictadores que todavía siguen vivos. O que son dictadores en sus países, como por ejemplo Corea del Norte y demás. Bueno, son prácticas habituales, ¿no? Quitarte de en medio, bueno, incluso en democracias también pasa, ¿no? Quitarte de en medio a gente que sabes que no son del todo leales, o sabes que han cometido algún tipo de delito, te los quitas de en medio y aquí paz y después gloria. Bueno, pues la noche de los cuchillos largo. Y ahora nos vamos a ir a una de las etapas más importantes en la historia cultural y del arte del mundo. Vamos a irnos a la Florencia del Renacimiento, que, como digo, era una época de esplendor cultural y artístico, pero también, ojo, de intrigas políticas y rivalidades ferozmente disputadas. Bueno, no, os quiero recordar cuando hablábamos de Dante Alighieri en la Divina Comedia. Dante fue mandado al exilio de Florencia, no podía volver a Florencia bajo ningún concepto, ¿no? Y esto le causó una pena infinita, ¿no?, debido a estas intrigas políticas, ¿no? Y tantos otros. Luego vendría más adelante Savonarola y también la liaria, como se suele decir, muy parda, ¿no?, en Florencia, pero bueno. Uno de los eventos más notorios de este periodo que hablamos, del Renacimiento florentino,
fue la Conjura de los Pazzi, que a lo mejor os suena. Una conspiración que tuvo lugar en 1478 y que tuvo como objetivo eliminar a los hermanos Lorenzo y Giuliano de Medici, los poderosos líderes de la ciudad. Es justo decir que los Medici llevaban mucho tiempo gobernando Florencia, que no lo hacían del todo mal, fueron grandes mecenas de las artes y de la cultura, pero evidentemente otras familias de la ciudad, como los Pazzi o los Pitti o bueno, otros, tenían sus propias agendas y sus propias opiniones sobre los Medici, ¿no? La familia Medici, como digo, había ascendido al poder en Florencia no solo a través de su inmensa riqueza, que la tenían, obtenida principalmente mediante el comercio y la banca, sino también gracias a su habilidad para formar alianzas políticas y patrocinar a numerosos artistas y académicos. Lorenzo de Medici, conocido como Lorenzo el Magnífico, que lo habréis oído alguna vez, era el principal líder de la familia y gozaba de una gran popularidad entre los ciudadanos. Sin embargo, su dominio sobre la ciudad y su influencia en la política florentina generaban envidia y resentimiento en otras familias poderosas, como ya decía antes, incluyendo a los Pazzi. La familia Pazzi, una de las casas nobles más antiguas y ricas de Florencia, se sintió relegada y amenazada por el creciente poder de los Medici. Conspiraron con otros enemigos de los Medici, incluyendo al Papa Sisto IV, que tenía sus propios conflictos con Lorenzo, y a varios otros nobles y mercenarios dispuestos a desafiar el dominio de los Medici. El plan se puso en marcha el 26 de abril de 1478, durante, ojo ahí, la misa de Pascua en la Catedral de Santa María dei Fiori. La catedral está, bueno, la habréis visto todos, es la famosa Catedral de Florencia, que está totalmente recubierta de mármol blanco, blanco, verde y colores rosas, que es una maravilla. Bueno, pues es un escenario que ellos eligieron cuidadosamente por su simbolismo y la cantidad de personas que iba a haber presentes. Los conspiradores pretendían matar a ambos hermanos Medici simultáneamente, esperando que la muerte de Lorenzo y Giuliano desorganizara a sus seguidores y permitiera a los Pazzi y sus aliados tomar el control de la ciudad. Bueno, esto es lo de siempre, si no puedes con ellos, mátalos. Realmente el dicho es si no puedes con ellos, únete. Pero en este caso pasa mucho, ¿no? En esa época, si las tenías rivales, lo más fácil era intentar acabar con ellos. Bueno, durante la misa, Giuliano de Medici fue brutalmente apuñalado y además murió en el acto. Lorenzo, por otro lado, logró defenderse y escapó con heridas menores, refugiándose en la sacristía de la catedral. La rápida reacción de Lorenzo y la lealtad de sus seguidores frustraron los planes de los conspiradores. La traición no solo fracasó en eliminar a Lorenzo, sino que también desató una violenta represión, como no podía ser menos. Los ciudadanos florentinos, en su mayoría leales a los Medici, se levantaron contra los Pazzi y sus cómplices. En cuestión de horas, muchos de los conspiradores fueron capturados y ejecutados sumariamente. Francesco de Pazzi, uno de los principales instigadores, fue colgado de una ventana del Palacio de la Signoria, en el centro del gobierno florentino. Jacopo de Pazzi, otro líder de la conspiración, también fue capturado y ejecutado, y sus propiedades fueron confiscadas. No sé si recordáis, no recuerdo, fue en una de las secuelas de El silencio de los corderos, que estaba Aníbal Lecter, estaba refugiado en Florencia precisamente, y el detective que le conseguía, que conseguía averiguar quién era, ¿no? Porque había una orden de seguimiento contra él, lo típico, ¿no? Era descendiente muy lejano de un Pazzi, ¿no? Y a este Aníbal Lecter le enseñaba un famoso grabado donde se veía a esta escena donde Francesco de Pazzi estaba colgado del Palacio de la Signoria, y al final le acaba haciendo a él lo mismo en la película. Bueno, pues para que veáis, ¿no? El impacto cultural incluso a día de hoy, ¿no? Bueno, pues la consecuencia de la conjura de los Pazzi fueron significativas. Lorenzo de Medici consolidó aún más su poder en Florencia, como no podía ser menos, siendo visto como un líder fuerte y resiliente que había sobrevivido a un intento de asesinato. La familia Pazzi, que en cambio sufrió una casi
pues aniquilación, ¿no? Total de la política y la economía de la ciudad de Florencia y en general. La represión fue tan feroz que el nombre de los Pazzi quedó marcado por la infamia durante generaciones. La conjura de los Pazzi no es solo un ejemplo de brutalidad de las luchas de poder en Italia, en la Italia renacentista, sino también de cómo la traición puede ser una espada de doble filo. Los conspiradores buscaban derrocar a una familia poderosa para instalarse ellos mismos en el poder, pero su fallido intento solo sirvió para fortalecer a sus enemigos y destruirlos a ellos. Este evento también resalta la complejidad de la política renacentista, donde alianzas y rivalidades podían cambiar en un instante, y donde la violencia y la traición eran herramientas comunes para alcanzar y mantener el poder. La conjura de los Pazzi sigue siendo un capítulo fascinante y oscuro de la historia de Florencia, un recordatorio de los peligros de la ambición desmedida y la traición. Bueno, pues la conjura de los Pazzi. Tuvieron valor para querer hacerlo durante la misa de Pascua dentro de la propia catedral. Tuvieron mucho valor y evidentemente les salió mal, les salió mal, les salió mal. Pero bueno, sí que es cierto que el hecho de, y viene muy a colación por lo que ha pasado con el intento de asesinato de Donald Trump. Normalmente cuando pasan estas cosas y no se cumple, ¿no?, el asesinato, no consiguen su objetivo estos asesinos, lo que hacen es hacer más fuerte, ¿no?, al que intentan derrocar o sacar de su posición, ¿no? Bueno, pues en este caso con Lorenzo pasó exactamente lo mismo, lo convirtieron casi en una figura intocable en Florencia. Bueno, más adelante, como digo, ya llegaría Savonarola y se cargaría todo lo bueno que había tenido el Renacimiento florentino, pero eso es otra historia. Vamos a pasar ahora a la traición de Thorth en Noruega. No sé si dice Thorth o Thorth, pero bueno, en Noruega. Y hablamos del norte de Europa. Como digo, Noruega durante el turbulento periodo de las guerras civiles noruegas. En el siglo XIII. En el siglo XIII Noruega estaba dividida por conflictos de poder entre diversos pretendientes al trono y sus seguidores. Uno de los eventos más notables y traicioneros de esta época fue la traición de Thorth Kakali, un líder que utilizó la astucia y la traición para eliminar a su rival Ashborn. Thorth Kakali pertenecía a la facción Birkebeiner, uno de los grupos que luchaban por el control de Noruega. Después de la muerte del rey Haakon IV, en 1263, el país entró en un periodo de inestabilidad y lucha por la sucesión. Thorth vio una oportunidad para consolidar su poder en este contexto caótico. Su principal rival en la región era Ashborn, un caudillo que apoyaba a la facción Bagler, los principales oponentes de los Birkebeiner. En 1218, Thorth invitó a Ashborn a una fiesta de reconciliación bajo el pretexto de discutir la paz y la cooperación entre sus facciones. La invitación fue vista como un gesto de buena voluntad y Ashborn, confiando en la aparente sinceridad de Thorth, aceptó la invitación y asistió a la fiesta con varios de sus hombres. La fiesta se llevó a cabo en un ambiente de camaradería y celebración, donde los rivales compartieron comida y bebida. Sin embargo, detrás de esta fachada de paz, Thorth había planeado un acto de traición. Durante la celebración, él dio la señal a sus hombres, quienes rápidamente capturaron y asesinaron a Ashborn y a varios de sus seguidores. Los que no fueron asesinados en el acto fueron tomados prisioneros y posteriormente ejecutados. Este acto de traición tuvo un impacto significativo en la lucha de poder en Noruega. La eliminación de Ashborn permitió a Thorth consolidar su control sobre la región y fortalecer su posición dentro de la facción Birkebeiner. Son muchos nombres y muy complicados. La traición de Thorth fue vista por algunos como un movimiento estratégico brillante, mientras que otros la condenaron como un acto de deshonor y cobardía. Bueno, es que no deja de ser una traición. La traición de Thorth es un ejemplo clásico de cómo la política medieval a menudo podía cambiar rápidamente y las alianzas eran frágiles. Esta política medieval a menudo dependía de la astucia, la traición y la violencia, ¿no?
Los líderes a menudo recurrían a métodos como este, ¿no? Despiadados para asegurar su poder. La historia de Thor y Asbjörn nos muestran cómo la desconfianza y la ambición pueden llevar a actos de traición que cambian el curso de la historia. Y es que este evento resalta la complejidad y la brutalidad de las luchas de poder medievales, donde las fiestas y las celebraciones, ojo ahí, podían convertirse en escenarios de traición y asesinato. La historia de Thor Tekali sigue siendo un recordatorio de los riesgos y las intrigas de la política en una era de constante conflicto y rivalidad. Y es que es verdad, o sea, si te invitaban a una comida, te invitaban a una cena, te invitaban a un banquete, sabías que ibas, pero no sabías si volvías. No sabías si volvías. Y esto es recurrente en gran parte de la historia, bueno, medieval y más allá, ¿no? Y renacentista, ¿no? Bueno. Pero bueno, vamos a pasar ahora a algo un poquito más reciente. Y vamos a irnos a la India colonial. Y como digo, avancemos ahora hasta el siglo XX, en el contexto del Raj británico en la India. La matanza de Amritsar, también conocida como la masacre de Jallianwala Bagh, tuvo lugar el 13 de abril de 1919 y es uno de los eventos más oscuros y trágicos de la historia colonial británica. Este evento se convirtió en un símbolo de la brutalidad del dominio colonial y que catalizó el movimiento independentista indio. El trasfondo de la masacre se sitúa en un periodo de creciente descontento y agitación de la India colonial. Después de la Primera Guerra Mundial, muchos indios esperaban que sus contribuciones al esfuerzo bélico británico fueran recompensadas con mayores derechos y un camino hacia la autodeterminación. Sin embargo, en lugar de conceder más autonomía, el gobierno británico introdujo las leyes Rowlatt, que ampliaban los poderes de las autoridades coloniales para reprimir la disidencia y arrestar a los activistas sin juicio. Muy inglés. Estas leyes provocaron una ola de protestas en toda la India. En Amritsar, una ciudad en el estado de Punjab, la situación se intensificó cuando las autoridades arrestaron a dos líderes nacionalistas indios, Satyapal y Saifuddin Kitslet. En respuesta, miles de personas se reunieron pacíficamente en Jallianwala Bagh, un jardín público rodeado de altos muros, para protestar contra los arrestos y las leyes represivas. El general Reginald Dyer, comandante de las fuerzas británicas en la región, decidió tomar medidas drásticas. Sin advertencia previa, Dyer y sus tropas llegaron al jardín y bloquearon las salidas, sin emitir ninguna orden de dispersión. Dyer, entonces, ordenó a sus soldados abrir fuego contra la multitud desarmada. Durante aproximadamente 10 minutos, las tropas dispararon unas 1.650 rondas de municiones. Repito, 1.650 rondas de municiones, apuntando deliberadamente a las áreas más densamente pobladas para causar el mayor número de bajas posibles. La masacre resultó en la muerte de entre 379.000 personas, con más de 1.200 heridos. La brutalidad de la masacre conmocionó a la India y al mundo. La mayoría de las víctimas eran hombres, mujeres y niños que habían acudido a la manifestación pacífica. El jardín de Jallianwala Bagh se convirtió en un charco de sangre y los heridos quedaron abandonados sin asistencia médica. La respuesta del gobierno británico agravó aún más la indignación. En lugar de condenar las acciones de Dyer, muchos funcionarios británicos lo apoyaron, considerándolo un héroe que había restaurado el orden. Sin embargo, la masacre también provocó una fuerte condena internacional y una oleada de repulsión en Gran Bretaña y otras partes del mundo. Para los indios, la matanza de Amritsar fue un punto de inflexión. Mahatma Gandhi, quien hasta entonces había abogado por la cooperación con los británicos y una búsqueda de reformas a través de medios no violentos, se convenció de que la independencia total era la única opción viable. La masacre galvanizó el movimiento independentista y llevó a una intensificación de la lucha por la libertad de la India. La matanza de Amritsar sigue siendo un recordatorio doloroso, ¿no?, de la brutalidad del colonialismo y de la capacidad humana para la violencia extrema. También es un testimonio de
Bueno, del coraje y la resistencia del pueblo indio en su lucha por la justicia y la independencia. La memoria de las víctimas de Jallianwala Bagh continúa siendo honrada y el sitio se ha convertido en un lugar de peregrinación y reflexión. Bueno, pues es que realmente más adelante, cuando ya se consiguen independizar, Inglaterra, vamos a decirlo así, lo hace todo mal, porque deja un país dividido. La India se transforma en la India y Pakistán, un país con muchas luchas internas debido a la religión, al hinduismo y el islam, y un país roto, en definitiva, un país roto. Bueno, pues la matanza de Amritsar. Y para que nadie me acuse de anti-británico, que lo podría parecer, vamos a hablar ahora de la noche de la matanza, de la noche triste. Y es que este evento nos lleva a la América precolombina, específicamente a la ciudad de Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca, en el año 1520. La matanza de Noche Triste es un episodio crucial en la historia de la conquista de México por parte de los españoles, liderados por Hernán Cortés. Este evento marcó un punto de inflexión en la relación entre los conquistadores y los aztecas y tuvo una profunda repercusión en el curso de la historia. El contexto de la matanza se sitúa en el periodo en el que Hernán Cortés y sus hombres llegan al Valle de México en 1519. Inicialmente, los aztecas, bajo el liderazgo del emperador Moctezuma II, recibieron a los españoles con una mezcla, de curiosidad y precaución. Moctezuma permitió que los españoles entraran en Tenochtitlán, posiblemente con la esperanza de entender mejor a estos extraños visitantes, y quizás utilizar su poderío militar en beneficio propio. Sin embargo, la situación se deterioró rápidamente. Los españoles, buscando consolidar su control y teniendo una insurrección, tomaron prisionero a Moctezuma, utilizando al emperador como un títere para mantener, un hombre de paja, un títere, para mantener a los aztecas bajo control. La tensión aumentó a medida que los españoles cometían diversos actos, pues para lo que estas aztecas consideraban actos de sacrilegio, ¿no? Y violencia, ofendiendo sus sensibilidades religiosas y culturales. La chispa que encendió la violencia fue la celebración de una de las festividades religiosas más importantes para los aztecas, la fiesta de Toxcal. Durante esta celebración, en mayo de 1520, los españoles, liderados por Pedro de Alvarado, en ausencia de Cortés, que había salido de la ciudad para enfrentarse a Pánfilo de Narváez, atacaron a los nobles y sacerdotes aztecas que estaban desarmados y participando en las ceremonias. Bueno, este era un gañán completamente, el Pedro de Alvarado. Esta masacre brutal mató a muchos de los líderes religiosos y guerreros aztecas y desencadenó una rebelión generalizada, como no podía ser menos. La respuesta azteca fue feroz, como digo. Los ciudadanos de Tenochtitlán se levantaron en armas contra los españoles, sitiándolos en el palacio donde se habían refugiado. Aislados y superados en número, los españoles encontraron una situación desesperada. Hernán Cortés regresó a la ciudad y trató de negociar la liberación utilizando a Moctezuma, pero los aztecas, ya hartos de la manipulación y la traición, rechazaron sus intentos. Moctezuma fue asesinado en circunstancias que aún a día de hoy se siguen debatiendo. Algunos relatos sugieren que murió a manos de los propios aztecas, mientras que otros indican que los españoles lo mataron. Con la situación ya insostenible, Cortés decidió intentar una retirada nocturna en secreto. En la noche del 30 de junio al 1 de julio de 1 de julio, de 1520, los españoles y sus aliados las caltecas, intentaron huir de Tenochtitlán en lo que se conoce como la Noche Triste. Sin embargo, fueron descubiertos y atacados por los aztecas en los puentes que cruzaban los canales y lagos de la ciudad. La batalla fue caótica y sangrienta. Muchos españoles y las caltecas murieron ahogados en los canales cargados de tesoros, saqueados o fueron capturados y sacrificados por los aztecas. Se estima que en la Noche Triste murieron alrededor de 400 a 800 soldados españoles y miles de sus aliados las caltecas. Hernán Cortés, aunque logró escapar con vida, perdió a una gran parte de sus fuerzas y muchas de las riquezas que habían saqueado. La retirada fue un golpe significativo para los conquistadores, pero también fortaleció su determinación de regresar y conquistar Tenochtitlán definitivamente.
La Noche Triste no fue el final, sino un capítulo crucial en la conquista de España o la anexión de España española de México. Menos de un año después, Cortés, con refuerzos y una renovada estrategia, regresó y finalmente se hizo con Tenochtitlán en agosto de 1521, marcando el fin del ya bastante medrado imperio azteca. Bueno, este evento es un testimonio de la resistencia de los aztecas frente a la invasión extranjera y la brutalidad y desesperación que caracterizaron la conquista del territorio americano, ¿no? De todas las Américas. La Noche Triste sigue siendo un símbolo poderoso de lucha y sacrificio en la historia mexicana. Y como decía, y haciendo relación a esto, sobre la leyenda negra española, ya os lo dije en su momento, os podéis ir al episodio que hablamos sobre el descubrimiento de América. Es que los aztecas eran más. Y en el momento que quisieron, como fue en este caso, pudieron hacerse con el control y pudieron matar a muchos más soldados de las bajas que ellos mismos tendrían. Evidentemente aquí Pedro Alvarado cometió una serie de crímenes que iban totalmente contra los sentimientos religiosos y la cultura azteca, y bueno, obtuvo su merecido, ¿no? Pero bueno, para que veáis, ¿no? Para que veáis. Y vamos a ir acabando, nos quedan poquitos más, hoy se me va un poco de las manos, la verdad es que sí, se me va un poco de las manos, quedan dos, vamos a terminar con estos dos. Vamos a hablar de el banquete de Hakon. Y es que nos lleva a Escandinavia, a la Escandinavia medieval, específicamente de nuevo a Noruega durante el periodo de las guerras civiles noruegas. Estas guerras fueron, lo que decía antes, una serie de conflictos de sucesión que sacudieron al país desde finales del siglo XII hasta principios del siglo XIII. En este contexto, el banquete de Hakon, en 1161, es un ejemplo sobresaliente de traición y violencia por la lucha y en la lucha por el poder. Hakon II Sverresson, conocido también como Hakon el Breve, fue rey de Noruega desde 1161 hasta su muerte en 1162. Durante su breve reinado, Noruega estaba sumida en un conflicto conocido como las Guerras de los Barones, una serie de luchas entre facciones que apoyaban a diferentes pretendientes al trono. Uno de los rivales de Hakon era Sigurd Makur-Fostre, un joven pretendiente respaldado por una poderosa facción de nobles. Las tensiones entre los seguidores de Hakon y los de Sigurd eran altísimas, y las batallas y escaramuzas eran frecuentes. En un intento de acabar con la amenaza que representaba Sigurd, Hakon decidió, ¿no? Invitarlo a un banquete de reconciliación, ofreciendo paz y una oportunidad de resolver sus diferencias a través de la negociación. De nuevo, un banquete. Ya hay que sospechar. Sigurd, confiando en la sinceridad de la invitación, pobrecillo, y viendo una oportunidad para posiblemente asegurar una tregua beneficiosa, aceptó la invitación y asistió al banquete con varios de sus seguidores. Error. El banquete se celebró en un ambiente de aparente cordialidad y amistad, con ambas partes compartiendo comida y bebida. Sin embargo, detrás de esta fachada de paz y reconciliación, Hakon tenía otros planes. Durante el banquete, dio una señal a sus hombres, quienes rápidamente capturaron a Sigurd y a sus acompañantes. Sigurd fue arrestado y, junto con varios de sus seguidores, ejecutado poco después. La traición de Hakon fue un golpe devastador para la facción de Sigurd y fortaleció temporalmente la posición de Hakon en la lucha por el trono. La brutalidad y traición en el banquete de Hakon no solo eliminaron a uno de los principales rivales de él mismo, sino que también enviaron un mensaje claro a otros pretendientes y facciones. La lucha por el poder en Noruega era despiadada y la traición y la violencia eran herramientas legítimas en esta lucha. Entre Thor y la liaron bastante parda. Este evento refleja las duras realidades de la época medieval y de la política, donde la lealtad era a menudo efímera y la traición una táctica común. La historia del banquete de Hakon subraya la complejidad de las alianzas y las rivalidades en una época en la que la supervivencia política dependía de la astucia, la fuerza y la disposición para eliminar a los rivales sin piedad. Como siempre, este tipo de traiciones y actos de violencia dejaron una marca imborrable, ¿no?, en la historia de Noruega, recordando a todos los involucrados que en las luchas por el poder la confianza podía ser una trampa mortal. La historia del banquete de Hakon sigue siendo un ejemplo sombrío de cómo la política y la violencia estaban entrelazadas en la lucha por el control de la Noruega medieval. Y vamos a acabar.
y nos trasladamos ahora a la Inglaterra del siglo XIX, una época de grandes cambios sociales y políticos. La matanza de Peterloo, que tuvo lugar el 16 de agosto de 1819, es un evento clave en la historia de la lucha por los derechos civiles y la reforma parlamentaria en Gran Bretaña. Esta masacre se convirtió en un símbolo de la represión brutal del gobierno contra el movimiento reformista. El contexto de la matanza de Peterloo se sitúa en un periodo de agitación económica y social tras las guerras napoleónicas. Gran Bretaña estaba sumida en una profunda crisis económica, con altos niveles de desempleo, salarios bajos y precios elevados, más o menos como ahora. La situación se vio agravada por las leyes de granos, corn laws en inglés, que imponían aranceles a los cereales importados, encareciendo el pan y exacerbando la miseria de la clase trabajadora. Siempre pagamos los mismos. Siempre pagamos los mismos. Bueno, a una parte, cuando hablan de la clase trabajadora, cuando ellos dicen la working class, normalmente ellos no hablan de pobres. Normalmente de los pobres hablan como la working class. Entonces, bueno, exacerbando esta miseria, ¿no? de la working class, de la clase trabajadora. En respuesta a estas condiciones surgieron movimientos a favor de la reforma parlamentaria. Los reformistas buscaban ampliar el sufragio y mejorar la representación en el Parlamento, que estaba dominado por los terratenientes y las élites urbanas. Una de las figuras prominentes del movimiento era Henry Hunt, conocido como Orator Hank, un ferviente defensor de la reforma. El 16 de agosto de 1819, alrededor de 60.000 personas, 60.000, se reunieron en St. Peter's Field, en Manchester, para escuchar a Henry Hunt y otros oradores reformistas. La manifestación fue una de las mayores reuniones públicas de la época y los organizadores habían insistido en que fuera pacífica. Los manifestantes, en su mayoría trabajadores y sus familias, llevaban pancartas y banderas y muchos iban vestidos de domingo para subrayar la naturaleza pacífica de su protesta. Sin embargo, las autoridades locales veían la manifestación con gran alarma y temiendo una insurrección, habían solicitado la presencia de la caballería y la milicia. Cuando Henry Hunt comenzó a dirigirse a la multitud, las autoridades decidieron actuar, sin más. Magistrados locales emitieron una orden de arresto para Hunt y otros líderes y la milicia, junto con la caballería, fueron enviadas para dispersar la reunión. Lo que siguió fue una escena de caos y violencia. La caballería cargó contra la multitud, golpeando a los manifestantes con sables y disparando en medio del tumulto. La brutalidad de la carga dejó a 18 personas muertas, pocas me parecen, y entre 400 y 700 heridas. Entre las víctimas había hombres, mujeres y niños, muchos de los cuales no habían podido escapar de la arremetida de los soldados. La masacre de Peterloo, como se la denominó en una amarga referencia a la reciente victoria británica en la batalla de Waterloo, provocó una ola de indignación en todo el país. Los periódicos y los activistas reformistas condenaron la violencia desproporcionada y la represión brutal. El evento expuso la profunda desconexión entre las autoridades y las clases trabajadoras y se convirtió en un punto de inflexión en el movimiento de la reforma. A pesar de la brutal represión, la matanza de Peterloo no detuvo el movimiento reformista. Por el contrario, galvanizó a los reformistas y fortaleció su determinación por luchar por este cambio. En las décadas siguientes, la presión por la reforma parlamentaria creció, culminando en la aprobación de la Ley de Reforma de 1832, que amplió el sufragio y comenzó a redistribuir los escaños parlamentarios de manera más equitativa. La matanza de Peterloo sigue siendo un recordatorio poderoso de la lucha por los derechos civiles y la justicia social. Es un testimonio de la resiliencia y el coraje de aquellos que se levantaron pacíficamente para exigir un gobierno más representativo y justo, y de la brutalidad con la que las autoridades a veces respondían a tales demandas. Pues la matanza de Peterloo. Y hemos llegado al final. Y se ha hecho durillo y se ha hecho largo. Pero bueno, como digo, hemos llegado al final de este fascinante y sombrío recorrido a través de algunos de los eventos más traicioneros y brutales de la historia. Hoy hemos explorado cómo la traición y la violencia han dejado cicatrices profundas en diferentes épocas y lugares,
Desde la Escocia medieval con la Cena Negra y la masacre de Glencoe, pasando por la Francia del siglo XVI con la Noche de San Bartolomé, hasta las guerras civiles noruegas con la traición de Thorth y la matanza de Noche Triste en Tenochtitlán. Hemos visto cómo la matanza de Amritsar en la India colonial y la matanza de Peterloo en Inglaterra reflejan la brutal represión contra las protestas pacíficas y las luchas por los derechos civiles. También como la conjura de los Pazzi en Florencia y la noche de los cuchillos largos en Alemania demuestran que la traición y la violencia no conocen límites temporales ni geográficos. Estos eventos nos recuerdan que la historia está llena de momentos en los que la ambición, el poder y la desconfianza han llevado a cabo actos de extrema crueldad. Pero también nos muestran la resiliencia y la lucha de aquellos que incluso en los momentos más oscuros buscaron justicia, libertad y cambio. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme en este viaje a través de la historia. Si te ha gustado el episodio, te invito a suscribirte a mi podcast Ilustres Anónimos, donde continuaré explorando los eventos más intrigantes y desconocidos de la historia. No olvides darle a me gusta, compartir este episodio con tus amigos y dejar tus propios comentarios. Quiero saber, como digo siempre, qué piensas y qué otros temas te gustaría que cubriera en futuros episodios. Como siempre, de nuevo, muchísimas gracias. Ya sabéis dónde me podéis encontrar, ya sabéis dónde me podéis seguir. Y para manteneros al día con los últimos episodios. Y como digo siempre, vuestro apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo contenido de calidad, ¿no? Y seguir descubriendo juntos los misterios y las historias ocultas de nuestro pasado. De nuevo, gracias por escucharme. Nos vemos, o nos escuchamos, mejor dicho, en el próximo episodio de Ilustres Anónimos, donde continuaré desentrañando los enigmas de la historia. Que trabajéis mucho poco, si trabajáis, si no trabajáis, no trabajéis. Si estáis de vacaciones, disfrutadlas a tope, todo lo que podáis, que luego el año se hace muy largo. Cuidadito con el sol, cuidadito con la carretera, como he dicho antes. Os quiero a todos de vuelta, de verdad lo digo, y lo digo de verdad, de corazón. De nuevo, muchas gracias, Estoy muy contento de que estemos llegando al final de la temporada 2. Todavía nos queda un poquito, pero nos quedan algún episodio más y haremos un breve descanso. Haré un breve descanso, pero con muchas fuerzas para empezar en septiembre con la temporada número 3. ¿Quién lo iba a decir? Así que nada, como digo, eso, que trabajéis mucho poco si trabajáis y que nos escuchamos la semana que viene, si Dios quiere, y si no, ya veremos. Hasta la próxima y recordad que la historia está llena de lecciones que aún hoy podemos aprender. Hasta pronto.